Sí, profe, aquí andamos. Sí, ya, profe, sí, profe. Muchas gracias. Pues continuamos y concluimos el día de hoy. Bueno, de los últimos temas ya que tenemos que ver ahorita en este breve y muy apresurado repaso de teoría general del proceso, al final lo último que tendré que estar estudiando es una clasificación en torno a las acciones. ¿Qué tipo de acciones que todo buen procesalista debe de conocer? Por lo menos algunas. ¿Qué tipo de acciones puede plantear el actor? ¿Cómo se clasifican las acciones? Clasificación de las acciones. Y también clasificación de las excepciones y defensas. Vamos a mencionar de una manera muy general qué tipo de acciones pueden existir en derecho. Pueden ser las acciones, en primer lugar, pueden ser acciones nominadas. Las acciones nominadas son aquellas acciones que la ley les atribuye un nombre específico para ser planteadas. Por ejemplo, está la acción ordinaria civil. La acción ordinaria civil sí está establecida en el Código de Procedimientos. Entonces, esa es una acción nominada. Las acciones contrario censo innominadas son aquellas acciones que no tienen un nombre específico. La ley no les atribuye un nombre especial. Esto sucede sobre todo en incidentes. Cuando yo quiero plantear un juicio accesorio, que ya hablaremos de ello, para cumplir, por ejemplo, un convenio de pensión alimenticia, pues no hay una acción específicamente nominada para el cumplimiento, ¿no? Simplemente planteo un incidente de cumplimiento forzoso de convenio, ¿no? La ley no les atribuye el nombre, pero yo sí lo puedo hacer al momento de plantear el incidente. Así las clasifica la ley. No hay mayor detalle en esto, nada más para que sepan. Hay acciones. Es como con los Sí, contratos, ¿no, profesor? sí, como los contratos nominados o innominados, efectivamente. ¿Ok? Hay acciones que también, y así las clasifica la propia doctrina, acciones que están comprendidas en el Código de Procedimientos Civiles. Bastantes hay contempladas, como la acción confesoria, la acción inhibitoria, redivitoria, todas aquellas comprendidas en el Código de Procedimientos Civiles. Acciones que también pudieran girar en torno a la competencia. Hay acciones que pueden girar en torno a la jurisdicción, figuras que ya vimos, que no tendríamos por qué explicar. Hay medidas cautelares, que no es propiamente una acción, pero es un planteamiento o una petición que yo le puedo plantear al juez. Medidas cautelares. ¿Cómo qué medidas cautelares? La separación de personas en un divorcio, la guardia y custodia provisional, la pensión provisional, esa es la separación o la prohibición de acercarse a una persona porque hay violencia familiar, ¿no? Esas son medidas precautorias o medidas cautelares. Eso también podría ser. También son conocidas como providencias cautelares. Nada más quiero que se familiaricen con esto, ¿eh? Realmente no es otra cosa. ¿Conocidas como qué, perdón, profesor? Providencias cautelares. Providencias cautelares. También hay acciones reales. Las acciones reales son aquellas que tienen que ver con bienes, con cosas. La palabra real, como les comentaba, viene del latín res, rey, que significa cosa. Entonces, las acciones reales son acciones que tienen que ver con bienes, con cosas. Y las acciones personales, acciones que tienen que ver con comportamientos que yo solicito del demandado. Acciones que yo solicito del demandado, como una acción de pago. Por ejemplo, voy a demandar en la vía ejecutiva mercantil el cobro de este pagaré. Una acción de pago, lo que me interesa es que esta persona me pague, es una acción personal. Acción confesoria y redivitoria.
Esas son acciones que están establecidas en el Código de Procedimientos Civiles, referentes justamente a relación en el registro público. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo escribo un derecho en el registro público de la propiedad. El que lo escribe primero tiene mayor derecho sobre el que lo inscribe después. Este tipo de acciones sirven para defender un mejor derecho inscrito en el registro público. Nada más quiero que sepan eso. Ahorita no voy a meter en mayor detalle. ¿Ok? Acciones que pueden ser para venta de intereses. Venta de intereses. Acciones que pueden plantear la nulidad de alguna actuación judicial. Hay un juicio muy interesante que se lo conoce como la acción pauliana. Cuando ya se concluye un juicio y yo lo quiero anular, es posible si concurren ciertos supuestos. Para eso sirve la acción pauliana, para anular un juicio concluido. Esto es medio complejo, a ver si nos da tiempo de verlo, pero la acción pauliana sirve para eso, justamente para analizar actuaciones de juicios concluidos. Hay acciones que sirven para hacer valer simulación de actos jurídicos. Simulación de actos jurídicos. Este señor fingió un juicio para generar un derecho. Imagínense, es que eso se lo tenemos que explicar en su momento. Imagínense que una persona se declara en quiebra a través de un proceso mercantil y tiene que pagarle a los acreedores lo que tenga. Yo tengo 100,000 pesos, pero mis deudas son de 3 millones de pesos. Si me declararon en concurso mercantil, tengo que pagarle a los acreedores con este dinero que tengo, y los que no alcanzaron, si ya el juez me declaró en quiebra, ya no les voy a pagar con la pena. Para eso sirve el concurso mercantil. Pero la ley de concursos mercantiles establece criterios para jerarquizar esos adeudos. Primero tienen preferencia los adeudos laborales, luego los adeudos fiscales. ¿Qué pasa si yo finjo un juicio laboral para crear un adeudo laboral que me condenen laboralmente, y a lo mejor es un amigo, y que ese amigo cobre los 100,000 pesos que tengo y ya no le pague a los demás acreedores? Eso es una simulación de actos. ¿Sí me di a entender o no? Entonces, es simplemente dar una falsa perspectiva de que no quiero cumplir con mi obligación. Sí, estoy haciendo un juicio que está arreglado para no cumplir con mis obligaciones en otro juicio, en pocas palabras. ¿Ok? Es una simulación para que lo entiendan de una manera general. ¿Ok? Hay acciones que son de previo y especial pronunciamiento. Este tipo de cuestiones se tienen que resolver, creo que ya en algún momento se los comenté, se tienen que resolver antes de que se abra la etapa probatoria. Por ejemplo, la falta de personalidad de alguna de las partes. Si el actor es una persona moral y tiene que actuar a través de un representante legal, y el representante legal no tiene facultades suficientes para comparecer a juicio, ese tema se tiene que resolver antes de iniciar la etapa probatoria. ¿Para qué continuó con el proceso si a lo mejor ni siquiera puede comparecer? Es como si no hubiera comparecido a juicio esta persona. ¿Sí me explico? ¿O no? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Hay acciones referentes a la prescripción. En el Estado de México se llama usucapión, por ejemplo. Bueno, son algunas con las que quiero que se familiaricen. Y hablando de excepciones y defensas, que son los argumentos con los que se puede defender el demandado, y además son los instrumentos legales que puede utilizar para destruir las acciones planteadas por el actor, podemos hablar de excepciones dilatorias. Eso ya lo habíamos platicado. Las excepciones dilatorias son aquellas que sirven justamente para alargar el proceso. Son aquellas que sirven para alargar el procedimiento, pero jamás tienen como objeto principal destruir justamente la acción planteada por el actor. ¿Sí me explico? Solamente es para ganar tiempo, ¿no?
Así es. Esas son las dilatorias, para ganar tiempo. Eso es correcto. Y bueno, están las excepciones perentorias. Las excepciones perentorias. Las excepciones perentorias sí tienen como objetivo principal destruir por completo la acción del actor. ¿Sí está claro? Destruir por completo la acción que plantea el actor. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Hay excepciones de pago. Hay excepciones, por ejemplo, de pago. ¿Qué quiere decir eso? Si una persona está reclamando un adeudo, tú me debes 1,000,000 de pesos, yo me voy a defender con la excepción de pago. Yo sí te pagué, te lo acredito con el recibo, con las transferencias bancarias. Hay excepciones que tienden a acreditar la falta de capacidad de las partes. Esta persona no tiene facultades para pleitos y cobranzas, no tiene facultades, o esta persona no tiene capacidad, está declarada interdicta, no tiene capacidad de ejercicio. Te exhibo la sentencia donde lo declararon incapaz en derecho, no puede comparecer a juicio. ¿Sí está claro o no? ¿Hasta aquí se han atorado? ¿Me podría repetir la última excepción, por favor? Sí, la de falta de capacidad. Imagínense que yo quiero comparecer a juicio y no se lo digo al juez, pero a mí hay un juez que ya me declaró incapaz en derecho, en el mundo del derecho. ¿Ok? Y entonces, como ya me declaró incapaz en el mundo del derecho, yo comparezco a juicio, pero no se lo hago del conocimiento del juez. Y el demandado lo que va a hacer es exhibir esa sentencia donde yo soy declarado incapaz. Oye, esta persona no puede comparecer a juicio. Está declarado como interdicto, como incapaz en derecho. Por lo tanto, pues, se tiene que desestimar su demanda. ¿Sí me di a entender o no? Sí, muchas gracias. Ok. Hay excepciones. Profesor, Sí. una pregunta. ¿Y cuando hay esa declaración de capacidad, pero aún así el demandado, vamos a volver a retomar lo de la pensión alimenticia, si el demandado no ha cumplido con su obligación para con los menores y es declarado sí como incapaz, en este caso, ¿qué procede? A ver, pero ¿a quién se declara como incapaz? ¿Al progenitor? ¿Al ¿Mandé? ¿Al progenitor? ¿Al papá? Sí, ¿Por sí. qué lo declararían, por qué lo declararían incapaz? Vamos a suponer por adicciones y demás. Pues va a perder. Tú tienes que plantear ahí la pérdida de la patria potestad, por supuesto. Ya no va a poder ser capaz en el mundo del derecho el progenitor, es incapaz, pero la patria potestad se la van a dar a otra persona. Evidentemente ya no hay obligación, pero va a perder la patria potestad. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok. Hay excepciones que también tienden a hacer valer condiciones. Condiciones, como que yo te voy a demandar 1,000,000 de pesos porque no me lo pagaste y yo puedo hacer valer a manera de excepción. A ver, quedamos que si yo te cuidaba tu edificio, me ibas a condonar el adeudo y lo documentamos en este convenio y exhiben el convenio. Cuidar el edificio era la condición para extinguir el adeudo. Estoy haciendo valer una condición. Por decir algo. ¿Sí me di a entender o no? Hay otras excepciones que pueden plantear de manera general. Y el límite es la imaginación de los abogados. Por decir algo, la facultad de resolver las obligaciones entiende implícito las recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? En español, en castellano. Si yo voy a pedir un derecho en juicio, tengo que acreditar que estoy al corriente en mis obligaciones. Si yo quiero pedir, por ejemplo, el cumplimiento forzoso de un contrato privado de compraventa, yo tengo que acreditarle al juez, pues que sí entregué la cosa, porque esa era mi obligación como vendedor. Si no lo acredito que entregué la cosa, yo no estoy en posibilidad de demandar el cumplimiento forzoso del contrato. ¿Sí me di a entender o no? ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, vamos a suponer que, es más, con un adeudo, que es un ejemplo a lo mejor un poco tonto, otra vez. Yo voy a demandar el pago de 1,000,000 de pesos, otra vez. Para demandar el pago de 1,000,000 de pesos, tengo que acreditar que yo
cumplir mis obligaciones anteriormente. Ese contrato, cuando ustedes le prestan dinero a alguien, ese se llama un contrato de mutuo. El mutuante está obligado a prestar el dinero, el mutuatario está obligado a pagarlo en la fecha convenida, en su caso con intereses. Si yo quiero demandar el cumplimiento de ese pago, primero tengo que acreditarle al juez que sí le presté el dinero. Yo no puedo exigir el pago si no acredito que le presté el dinero. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Hay excepciones que también giran en torno al cumplimiento de plazos. Cumplimiento de plazos. Esta obligación, fijamos que se cumplía el día 31 de junio, ¿ok? Y que después del 31 de junio ya no iba a ser exigible. Entonces yo pongo la excepción del cumplimiento del plazo. Como ya feneció el término que pactamos para que ya no sea exigible esa obligación, pues opongo la excepción del cumplimiento del plazo. ¿Sí me di a entender? ¿Sí o no? Sí, Ok. Podemos suponer la excepción de quita. La quito. Yo te debo 50,000 pesos y te los perdono, te los condono. Eso es una quita. Perdonar parcial o totalmente el adeudo. Él me dijo que me iba a perdonar el adeudo y aquí está documentado. Excepción de quita. O la excepción de compensación. Tú me dijiste que yo no te podía pagar con dinero, pero que te podía pagar con trabajo, que iba a trabajar para ti una semana. Y aquí está el documento donde se acredita que documentamos la relación de trabajo. Compensación. ¿Sí me explico o no, muchachos? sí. Sí, profesor. Ok, es lo que me interesa que sepan en torno a las acciones, a las excepciones, a las defensas, de una manera muy general. Va a ser interesante que ustedes conozcan que existen esta serie de clasificaciones doctrinales. Muchos jurisconsultos clasifican en torno a muchos criterios estas acciones, estas excepciones y defensas. Sepan ustedes también que hay procedimientos especiales, a ver si nos da tiempo de ver algunos durante el curso. Por ejemplo, estos pleitos que se dan en los condominios que están regulados por leyes especiales, como la ley del régimen de propiedad en condominio para el Distrito Federal. Esos son procedimientos, ya lo platicábamos, muchas veces de mediación o de conciliación. Tendrían que establecer ustedes a nivel condominal un reglamento y tendrían que basarse en la ley del régimen de propiedad en condominio, si hay reglamento interno para cobrar cuotas, para no cobrar cuotas. Digo, nada más para que sepa qué procedimientos internos. También están las acciones sucesorias, que son otro universo también. Las sucesiones se pueden plantear en la vía testamentaria, intestamentaria. La vía es justamente la vía sucesoria, pero el procedimiento sucesorio tiene varias fases. Este sí lo quiero ver con detenimiento y lo vamos a ver en clase porque es lo que ustedes están preguntando todos los días. Nada más que sepan que hay un proceso especial para tramitar las sucesiones que también se pueden tramitar en un momento dado ante notario si fuese el caso. ¿Tienen alguna duda de lo que he comentado hasta ahora? ¿No hay ninguna duda, muchachos? De mi parte no, profesor. No, tampoco de la mía, profesor, todo bien. Ok, ok. Bueno, entonces,